El régimen de Nicolás Maduro exigió este martes a Portugal la devolución de más de 1.700 millones de dólares que, aseguró, fueron bloqueados ilegalmente en ese país y urgen para comprar medicamentos y comida. Le digo al gobierno de Portugal, liberen los 1.726 millones de dólares que nos robaron, que nos quitaron en el Novo Banco de Portugal, y con eso compraremos todas las medicinas y alimentos en Venezuela, instó el mandatario durante una cadena de radio y televisión. Ustedes no tienen ningún embargo sobre Venezuela, no hay medidas de embargo ni en la Unión Europea ni en los bancos de Portugal para que nos quiten ese dinero que es venezolano, es nuestro, añadió. Es la primera vez que el gobernante socialista se refiere al caso, que la oposición sacó a la luz en febrero pasado asegurando que había evitado que Maduro transfiriera 1.200 millones de dólares desde Portugal a Uruguay. Según el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, Maduro pretendía mover los recursos al Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, con sucursales en Uruguay. Guaidó, avalado por Portugal y la mayoría de países de la Unión Europea, UE, pidió entonces al gobierno uruguayo no prestarse para un robo. El gobierno venezolano lidia con enormes dificultades para disponer de sus fondos en el sistema financiero internacional, debido a sanciones estadounidenses, que incluyen a Bandes, y un embargo petrolero desde el 28 de abril. Washington intenta así asfixiar a Maduro, y obligarlo a ceder el poder a Guaidó, a quien entregó el control de las cuentas venezolanas en Estados Unidos. El gobierno socialista también ha acusado al Reino Unido de retener reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Según un informe del grupo financiero Natixis, el país latinoamericano tiene actualmente allí unas 31 toneladas de oro por valor de 1.300 millones de dólares. Estamos sometidos a un bloqueo económico, a una persecución financiera, que sabe que nos han robado el dinero, nos han secuestrado el dinero con el cual íbamos a pagar muchas de estas medicinas, afirmó Maduro, que pidió también liberar los recursos, secuestrados en Europa. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más brutal de su historia reciente, recibió este martes un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja, luego de que Maduro aprobara su ingreso en medio de una pugna con Guaidó. Los venezolanos comenzaron a recibir la ayuda humanitaria distribuida por la Cruz Roja, largas filas en Caracas en el barrio de Catia, en el oeste de la capital. Cooperantes entregaron bidones para el acopio de agua así como pastillas potabilizadoras a cientos de familias afectadas por el irregular suministro del líquido. Argentina envió el primer cargamento de ayuda al régimen de Nicolás Maduro. La oposición y los venezolanos cantaron victoria este martes tras el ingreso del primer lote de ayuda humanitaria, acopiada por la Cruz Roja, que ya se reparte entre los sectores más desfavorecidos de Caracas, la otrora bulliciosa capital de la nación petrolera. En el barrio deprimido de Catia, en el oeste de Caracas, cooperantes de la Cruz Roja entregaron bidones para el acopio de agua así como pastillas potabilizadoras a cientos de familias afectadas por el irregular suministro del líquido. Es una ayuda buenísima con la situación que está ocurriendo en nuestro país ahorita con la ausencia del agua, que no nos está llegando como merecemos. La mujer fue una de las cientos de personas que aguardó en fila para recibir la donación, y añadió que ha sufrido problemas estomacales, según cree, por consumir agua contaminada. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa por una severa crisis política y económica que se expresa en escasez generalizada e hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional, FMI, prevé cierre en 10 millones % este 2019. Al tiempo, el sector eléctrico experimenta su propia emergencia, con apagones de horas en casi todo el país que paralizan la economía, y el bombeo de agua hacia los hogares. El antichavismo denunció de forma reiterada desde 2016 que el país experimenta una crisis humanitaria compleja que el gobernante Nicolás Maduro negó en principio y que hoy acepta,
pero achaca a las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea contra su administración. Legalmente, por el puerto de La Guaira, por el aeropuerto de Maiquetía, en coordinación con el gobierno constitucional, legítimo de Venezuela que yo presido. Toda la ayuda humanitaria que quiera llegar es bienvenida, dijo Maduro esta misma jornada durante un acto con simpatizantes transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. Entre las donaciones de la Cruz Roja hay material médico para atender a 10.000 personas, y 14 generadores para mantener el fluido eléctrico en hospitales durante los apagones. Maduro saludó las donaciones, que dijo llegaron junto a su gobierno, aunque matizó señalando que a través del programa de atención primaria conocido como Barrio Adentro, que cuenta con la asesoría de Cuba, se atienden cada día a millones de venezolanos. Ellos no cuentan que tenemos a más de 20.000 médicos y médicas todos los días en sus consultorios y caminando casa por casa, pariendo junto al pueblo un sistema de salud preventiva, dijo al respecto. Pero el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, que en enero pasado proclamó un gobierno interino que reconoce en casi 60 países, dijo que el sistema de salud de Venezuela colapsó, y acusó a Maduro de propiciar la crisis. Ni siquiera la atención primaria, agregó al indicar que los centros ambulatorios de Barrio Adentro no cuentan con medicinas y sus instalaciones están deterioradas. El sistema de salud no existe, aseguró Guaidó durante una reunión con diputados en el Parlamento. Luego, celebró en Twitter el ingreso de las donaciones. Nos comprometimos con que sí o sí la ayuda humanitaria entraría a nuestro país. El régimen se ve obligado a reconocer su fracaso, y toda Venezuela debe tener la certeza de que vamos en el camino correcto hacia nuestra libertad. Aún se desconoce la cantidad exacta de las donaciones que ingresaron, pero el Parlamento aseveró que vendrán nuevos cargamentos en las próximas semanas. Este es el primero de los envíos. Son varios envíos. Vienen otros aviones en los siguientes días, en las siguientes semanas, dijo el jefe de la Comisión Parlamentaria para la Ayuda Humanitaria, el legislador Miguel Pizarro, en una rueda de prensa. El opositor, que no profundizó en detalles debido a que hay un principio de no interferencia política en relación al ingreso de este cargamento, señaló que este es un proceso atípico, y que Venezuela nunca debió haber llegado a esta crisis. Aseguró que su comisión se encargará de acompañar y velar la distribución de la ayuda humanitaria a fin de que no haya manipulación ni intervención política por parte del gobierno de Maduro. Con todo, algunos caraqueños, como la pequeña comerciante Carmen Castillo, estiman que las donaciones están politizadas, y que los líderes del oficialismo y la oposición se anotaron puntos a su favor con el reparto de las ayudas. Gracias a Dios que el presidente encargado Guaidó hizo énfasis en que esto viniera para Venezuela, y, bueno, agradecer también un poco al gobierno de Maduro, que aceptó que viniera, dijo la mujer de 62 años. Argentina envió el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Argentina envió este martes el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela, compuesto con toneladas de alimentos básicos y productos de higiene para afrontar la crisis que vive el país. Según la información facilitada por la Cancillería argentina, el envío está conformado por aceites de mesa, alimentos enlatados, arroz, lentejas y pasas, por un total de 29 toneladas. En el momento del envío estuvieron presentes, entre otros, funcionarios de la Cancillería y Elisa Trota, representante en Argentina del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado de ese país, Juan Guaidó. Hoy ingresa al país un avión con insumos que permitirá atender a parte de las cientos de miles de víctimas de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, escribió Trota en Twitter. El ingreso de la ayuda humanitaria es fruto del esfuerzo de todos y cada uno de los venezolanos. Los alimentos fueron donados por la empresa Lomas del Sol, ubicada en la provincia de San Juan, al oeste de Argentina y conocida por sus numerosos viñedos. De este modo,
La donación salió del puerto de Buenos Aires por vía fluvial y marítima hasta la frontera de Cartagena de Indias, ciudad localizada al norte de Colombia, a la espera de su ingreso al territorio venezolano. La Cancillería continuará coordinando las donaciones que se realicen para futuros envíos de asistencia humanitaria, añadió el texto divulgado por el Ministerio. Caracas. Rosa Torres logró hacerse de un bidón en la primera entrega de ayuda humanitaria de la Cruz Roja este martes en Caracas, Venezuela, durante la cual se vivieron momentos tensos cuando desconocidos hicieron disparos al aire. Unos 15 voluntarios trataban de ordenar una multitud que rodeó un camión del organismo en la barriada de Catia, donde arrancó la entrega del primer cargamento de ayuda humanitaria que llegó a Venezuela. Estamos muy agradecidos de que nos ayuden en este momento tan difícil, mientras aguardaba la entrega del recipiente con capacidad para 20 litros y 50 pastillas purificadoras. El envío incluye insumos médicos y plantas eléctricas que serán distribuidas en hospitales. Son los colectivos, es para amedrentar, expresó un testigo al referirse a grupos de civiles armados afines al oficialismo que la oposición denuncia como paramilitares. Momentos después de la llegada del vehículo se escucharon disparos a pocos metros. Fueron disparos, pero no se preocupen que hay bastantes guardias militares, afirmó sin inmutarse Mirna Perdigón, de 64 años. Algunas personas se llevaron las manos a la cabeza, otras corrieron, pero la entrega no se detuvo. Además de enfrentar la peor crisis económica de su historia contemporánea con escasez de medicamentos y otros bienes básicos, los venezolanos sufren por un suministro de agua precario, agravado tras apagones masivos registrados desde el 7 de marzo.